Hola a todos, ya estamos en la etapa 15, el artista 4, y empezamos con un primer puzzle en el que repasamos conceptos de función. Nos dicen que dibujar un cuadrado y dibujar un círculo son dos funciones, pero que definirlas no ejecuta sus bloques. Lo que tenemos que hacer es llamarlas, ya lo sabemos, utilizando el bloque que hay en la categoría de funciones y que se llama como la función, para que de esa forma realmente dibujemos o hagamos lo que dice la función. De esta manera tenemos, fijaos, dibujar un círculo, que ya lo hemos hecho alguna vez, repetir 360 veces, mover un píxel y girar un grado, dibuja el círculo completo. Y dibujar un cuadrado o dibuje un cuadrado que repite 4 veces cada uno de los lados y los giros a la derecha de 90 grados. Sin embargo, como dice, para dibujar este cuadrado no basta con haber definido la función. Lo que hay que hacer es, desde la categoría funciones, llamar a la función dibujar un cuadrado o dibuje un cuadrado. Solamente hacía falta un bloque más, luego ya tenemos el programa funcionando. Bueno, tras este repaso nos dice que utilizando la función como ejemplo dibujar un cuadrado, vamos a hacer una para dibujar un triángulo y la usemos. Ya conocemos cómo funciona este código, repite 4 veces, mover hacia adelante 100 píxeles y girar 90 grados, y sabemos cómo hacer un triángulo, ¿verdad? Nos vamos a repetir, en este caso 3 veces, mover hacia adelante 100 píxeles, porque el cuadrado y el triángulo en este caso es de 100 píxeles de lado. Y giramos a la derecha, en este caso son todos los giros, pero ya sabemos que en un triángulo son 120 grados en lugar de 90. Ya está la función creada, lo que hay que hacer es llamarla desde la categoría funciones, dibujar un triángulo. Tenemos el límite de bloques dentro de lo correcto, ejecutamos. En este caso vamos a utilizar ambas funciones de forma encadenada, porque fijaos que tenemos que dibujar un triángulo, luego un cuadrado y luego un triángulo. Luego vamos a llamar a las funciones dibujar un triángulo y dibuje un cuadrado. Alternativamente empezamos con el triángulo, luego vamos a llamar a la función dibuje un cuadrado y para terminar dibuje un triángulo. Lo que sucede es que si dejamos el código así, fijaos, va a dibujar el triángulo, el cuadrado y el triángulo uno sobre otro, y tenemos que hacerlo según avanzamos. Así que tenemos que, después de dibujar el primer triángulo, mover hacia adelante 100 píxeles porque es la longitud del lado del triángulo, y como también es la longitud del lado del cuadrado, pues después de dibujar el cuadrado tenemos que mover hacia adelante también otros 100 píxeles. Y de esta forma vamos avanzando y pintando el cuadrado y el triángulo en el sitio que corresponde. Tenemos el número de bloques correcto, vamos a ejecutar. Bueno, aquí se nos pide si podemos averiguar cómo utilizar las funciones que ya conocemos para dibujar una casa. Tenemos que combinar ambas funciones y fijaos que en primer lugar habría que dibujar el cuadrado. Ya vamos a la función dibujo un cuadrado, pero como dibuja un cuadrado, repite 4 veces, termina en la misma posición, para dibujar el triángulo tengo que moverme hasta la posición adecuada, que sería mover hacia adelante 100 píxeles y además, como el cuadrado, la arista del cuadrado no va en línea con la la arista del triángulo no va en línea con la del cuadrado, tendría que girar este ángulo. Este ángulo, pues, parece que es un tercio de ángulo recto, serían por lo tanto 30 grados a la derecha. Y luego ya sí dibujaría el triángulo que sería el tejado de la casa. Tengo los bloques correctos, ejecuto. Bueno, ahora nos pide utilizar lo que hemos hecho antes, el código que hemos hecho antes para dibujar la casa, pero creando una nueva función, que se debe llamar dibujar una casa. Dice como sugerencia que para crear la nueva función utilice un bloque que se llama hacer algo. Ese bloque
está en la categoría funciones. Y además escribamos nuestro propio texto para nombrar el bloque. Tiene que llamarse, como dice aquí, dibujar una casa. Bueno, ya tenemos aquí las funciones que conocemos, dibuje un cuadrado y dibujar un triángulo. Vamos a utilizar el bloque hacer algo para crear la función dibujar una casa. Y ya sabemos lo que hace esta función. Lo que debe hacer es dibujar un cuadrado, luego movernos hacia adelante 100 píxeles para subir, digamos, la fachada de la casa, girar a la derecha 30 grados para orientar la inclinación del tejado y así estar preparados ya para dibujar el triángulo que es el tejado de la casa. Esta sería la función, dibujar una casa, y lo que falta, fijaos, falta un bloque solamente, es dibujar la casa llamando a la función dibujar una casa. Este bloque no aparecía antes, ya aparece porque he definido la función a través, ya sabéis, del bloque hacer algo. Así que llamo a dibujar una casa y ejecuto dibujando una casa. Bueno, aquí tenemos un vídeo que es muy importante. Los vídeos más importantes del tutorial probablemente sean el anterior de funciones y este, en el que se nos explica cómo utilizar parámetros dentro de las funciones. Voy a cerrar el vídeo y os voy a resumir un poco lo que dice, pero recomiendo que lo veáis detenidamente y veáis exactamente qué se os explica. Bueno, nos pide en este caso, utilizando dibujar un cuadrado como ejemplo, agregar una entrada llamada longitud a la función que dibuja un triángulo. Y luego voy a utilizar esa función para dibujar triángulos de diferentes tamaños. La sugerencia que me dice es, haz clic en la estrella para agregar una entrada a una función. Esto se muestra en el vídeo. El vídeo que hemos saltado explica exactamente cómo hacerlo. Bueno, pues mirad, tenemos la función dibujar un triángulo hecha y tenemos la función dibuje un cuadrado hecha también, pero con una variante. Aparece aquí lo que él llama una entrada que se llama longitud. ¿Para qué sirve esto? Pues mirad, esto sirve para que cuando yo llamo a la función, utilizando el bloque que la llama, pueda especificar aquí con otro bloque, que lo cogeré de la categoría matemáticas, y es un bloque numérico, decía, podré especificar la longitud de la que quiero que dibuje el cuadrado. Cuando yo llamo a la función con ese parámetro, con ese dato numérico, hago que ese parámetro entre por esta variable longitud al interior de la función. Y en este caso se utiliza en el movimiento hacia adelante, con lo cual moverá hacia adelante lo que diga longitud. Y longitud dirá lo que le digo yo al llamar a la función. Con lo cual, si le digo dibuje un cuadrado de longitud 100, me dibujará un cuadrado de longitud 100 moviendo hacia adelante 100. Pero si al llamar a la función le digo dibuje un cuadrado de longitud y especifico 200, longitud ahora valdrá 200 y él moverá hacia adelante 200 en cada iteración dibujando un cuadrado de longitud 200. Para eso sirven los parámetros, para hacer que las funciones se comporten de forma diferente cada vez que las llamo. Bueno, pues utilizando esta función como ejemplo, me dice que haga lo mismo con dibujar un triángulo, que le agregue una entrada. En el vídeo se muestra cómo, y es pinchando en este cuadrito, arrastro el bloque nombre de entrada ahí dentro, y fijaos que automáticamente aparece ya la entrada aquí, y si me voy a funciones, vais a ver cómo triángulo, que antes no tenía, ya aparece con una entrada. El nombre no lo he determinado todavía, lo voy a hacer ahora. Le voy a poner aquí el nombre que tiene que llamar, que me dice que es longitud. Y una vez que lo he hecho, ya puedo volver a pinchar en el cuadrito para cerrarlo. Fijaos que ha aparecido aquí el nombre del parámetro de la entrada y de la misma manera en el bloque dibujar un triángulo. Ahora lo que tengo que hacer es esta entrada utilizarla dentro del cuerpo de la función, porque ya no moveré siempre 100 píxeles. Lo que tengo que hacer es, y para eso voy a la categoría variables, voy a mover hacia adelante una cantidad variable, que va a ser la especificada en la longitud. Cada vez que llame a la función y le diga con qué longitud quiero dibujar el triángulo, pues esta entrada, este valor de longitud, entrará dentro de los bloques y me dirá cuánto tengo que mover hacia adelante. Así que ya tengo la función creada, esta la voy a apartar por aquí,
y vamos a llamarla para ejecutar el código que me pide en el programa. Voy a ejecutar primero una llamada de dibujar un triángulo con la longitud, pues vamos a suponer que eso es 100, así que voy a darle el valor de la entrada 100. Luego tendré que moverme hacia adelante, lo que hemos hecho antes, 100 para avanzar y colocarme en posición de dibujar el siguiente triángulo, y este triángulo que parece doble que el anterior, pues suponemos que es de 200, vamos a decirle que dibuje un triángulo de longitud, y lo especificamos ahora con el valor numérico, 200. Fijaos que estoy utilizando menos bloques de los necesarios, seguramente porque fijaos que los triángulos son de color diferente, así que vamos a decirle que defina el color antes de dibujar el primer triángulo. El primero parece que es lila y el segundo parece que es verde. Vamos a hacerlo lo más idéntico posible. Y ahora ya sí tengo los 23 bloques. Voy a darle a ejecutar. Bueno, la dificultad va aumentando y ahora nos pide agregar una entrada denominada longitud a la función dibujar una casa, para construir una casa de tamaño 150 píxeles. Es muy parecido a lo que hemos hecho antes. Lo que sucede es que ya, fijaos, tanto la función dibuja un cuadrado como dibuja un triángulo ya incluyen la entrada longitud, y me pide que en este caso la cree esa entrada en la función dibujar una casa, para que pueda especificar también a la hora de llamar a la función dibujar una casa de qué longitud quiero, con un parámetro, con una entrada. Igual que he hecho antes, voy a agregar la entrada a la función. Se va a llamar como antes, dice el enunciado, longitud. Y una vez que la he llamado, lo que tengo que hacer es utilizar esa variable para que en el interior de la función, a la hora de dibujar, no dibuje con una longitud fija, sino con una longitud variable determinada por el parámetro que paso a la función, por la entrada. Pero también fijaos aquí en mover hacia adelante, porque no es solo dibujar un cuadrado de la longitud especificada y un triángulo de la longitud especificada, que determinará el tamaño de la casa, sino también cuando avance por la fachada para colocarme en la posición adecuada para dibujar el triángulo del tejado, esta longitud dependerá del tamaño de la casa, que es el que le digo al llamarla. Así que aquí no pueden ser 100 píxeles, tiene que ser también longitud. De esta manera, la función dibujar una casa dibuja una casa del tamaño que yo especifique al llamarla. En este caso, hemos dicho que de 150 píxeles. Vamos a ejecutar y vais a ver cómo lo hace perfectamente.